una nueva semana junto a todos ustedes. Con mucho cariño los saludamos a todos. Esta es la radio, yo soy Digital Chile, mi nombre es Cecilia Marras. Nos encontramos a nuestra querida Trini Siles, a Gabriela Oces y a Alejandro Márquez, y contentos ya celebrando esta semana de Navidad, con los corazones medio divididos por todo lo que sucede en temas familiares, en temas de enfermedades, en todas las cosas que están sucediendo. Y esta Navidad va a ser distinta, va a ser más tranquila, con los familiares más cercanos, como está pidiendo la autoridad. Y obviamente estamos como algunos con freno de mano y otros no, como vemos en las calles todos comprando. Pero mismo así, de todas maneras queremos brindarles, queremos colocarle el espíritu navideño en su corazoncito de todos ustedes y agradecerle a nuestros auditores. Y en especial quiero agradecerle a las personas que estuvieron con nosotros, que fueron tan amorosos y tan amables, de las personas que compartieron música, que cantaron para todos nosotros, que fue Filomena Orrego, Francisco Dusté, estuvo Carlos Callemonte y su señora, Aide Candia, a Marcia Juneman, que estuvo hace muy poco con nosotros, a Soledad García, que estuvo compartiendo un cuento también, a Pedrito Valenzuela, hijo de Trini, que estuvo con nosotros, a José María Sánchez, que nos brindó su gran apoyo en sus entrevistas, y a don Alejandro Rosales, que nos compartió su experiencia en la residencia, que Trini lo invitó y fue un acierto haberlo invitado, y un abrazo bien especial a Jocelyn, que acaba de perder a su papá, y un abrazo tremendamente grande, te acompañamos muchísimo y estamos contigo desde acá. Y también queremos agradecerle, mandamos un saludo navideño como radio, y nos respondió muy cariñosamente Isabel Mejías, María José Herrera, nuestro querido Puente con Trini, nos agradeció José Valenzuela, que Camunita, la Cecilia Valdés, Lucia Trindade, muchas gracias por habernos respondido el saludo navideño, que lo hicimos con tanto cariño. Y vamos a hablar de nuestras efemérides bien cortito. En este mes, Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, y en este mes también falleció Mercedes Marín del Solar. Ella fue una educadora y poetisa chilena, considerada como una de las precursoras de la literatura hispanoamericana. Así que un abrazo a toda su familia, los recordamos porque hace muchos años ya que no están obviamente con nosotros, pero recordar que fueron grandes poetisas para todos nosotros y de repente olvidados por la literatura en general. Trini nos va a traer su cuento de la semana, que ya sabemos que es un cuento de nieto abuelito. Cuéntanos, Trini, ¿qué nos traes? Bueno, buenos días auditores, buenos días a todos ustedes. Me alegra que otro martes nos reúna. Y yo estoy contigo, Cecilia, en el sentido de que hay que darle a esta Navidad un sentido más espiritual. Es posible que mucha gente esté más sola en esta Navidad o no acompañada como en otras Navidades por un número grande de familia, pero démosle a esta Navidad eso, un sentido interno, un sentido de revisión, de retomar esperanzas, de volver a creer. Y para los que somos creyentes, bueno, esperemos que la llegada del Tatita Dios, de Jesús más bien, bueno, llegue con nuevos vientos, con mejores noticias. Pero ya vivimos este tiempo en que nos fuimos preparando. Bueno, preparémonos nuevamente para lo que viene. Sí, les traigo nuevamente a nuestro Anton Chekhov. La verdad que yo recurro mucho a él. Y si bien los cuentos navideños de los grandes narradores, algunos son tenebrosos, otros son muy tristes, y esta vez sí traigo un cuento algo triste, melancólico, pero tan representativo de lo que es la relación familiar y los vínculos, cómo se crean vínculos y cómo esos vínculos después permanecen. Y voy a viajar entonces a la Rusia del siglo XIX-XX con Anton Chekhov, con un cuento de banca.
y dice así: Vanka Chukov, un muchacho de 9 años a quien habían colocado hacía 3 meses en la casa del zapatero Alojín para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron cerca de las 12 a la iglesia para asistir a misa de gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y, colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. El papel se hallaba sobre un banco ante el cual estaba él de rodillas. Querido abuelo Constantino Makarich, escribió, soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá, solo te tengo a ti. Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev, era un viejito enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de veedor. 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza. Para atemorizar a los ladrones, se paseaba y lo acompañaban 2 perros, Canelo y Serpiente. Habría una gran calma en la atmósfera límpida y fresca, recordaba Vanka. En el cielo miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la tierra. Vanka, imaginándose todo esto, suspiraba. Ayer, abuelo, me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido, arrullando a su nene. El otro día la maestra me mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola. Entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan para comer. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además, tengo que arrullar al nene que no me deja dormir con sus gritos. Abuelito, sé bueno, sácame de aquí que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle a Dios por ti. Si no me sacas de aquí, me moriré. Vanka hizo un puchero, se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. Te seré todo lo útil que pueda, le dijo después. Rogaré por ti y si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, guardaré el rebaño. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo, pero no tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. Moscú es una ciudad muy grande. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Recuerda que todos los años en vísperas de la fiesta iba al bosque con su abuelo. Y entre los dos trasladaban un abeto a la casa señorial. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y le enseñaba a leer, a escribir, a contar de 1 a 100 y hasta a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Vanka pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú a casa del zapatero Alajín para que aprendiese un oficio. Abuelo, abuelito, me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Dale recuerdos a la cocinera Lena, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Mi acordeón, guárdalo bien y no se lo dejes a nadie. Sin más,
Sabes que te quiero, tu nieto. Banca plegó la hoja de papel, la metió en un sobre y escribió en él la siguiente dirección: en la aldea a mi abuelo, Constantino Macarich. Se puso la gorra y sin otro abrigo corrió a la calle. El dependiente de la carnicería le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones. Banco echó su preciosa epístola en un buzón más próximo. Una hora después dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de Banca. El perro serpiente se paseaba en torno de la estufa y meneaba el rabo. Este es un cuento muy característico de Anton Chekhov, en que nos narra una historia muy triste de un niño huérfano de 9 años que lo han enviado a Moscú para que aprendiera un oficio. Dentro de lo triste que es, esta decisión es muy práctica y muy inteligente, porque si se quedaba finalmente en la aldea, iba a terminar siendo un empleado más. Y deciden mandarlo a la capital. Allí iba a aprender algo que le iba a permitir vivir mejor. Y tenía que pasar por estas vicisitudes. Pero es muy triste porque si nos ponemos en la piel de un niño de 9 años, a esa edad uno necesita el afecto, el apego de los padres. Y si bien no hay papá aquí, bueno, la madre sí. Y afortunadamente existía este abuelito que le daba todavía mucha vida a él y sentido a su pequeña vida. Y en un momento clandestino en que él logra esconderse y escribir esta carta, se sumerge en la atmósfera en la que él vivía y en ese ambiente y recuerda con mucha nostalgia lo que él vivía y compara además la vida que él tenía junto a su abuelo a pesar de las estrecheces, pero tenía el afecto de él y de la gente que lo rodeaba, de la gente de la cocina, de la aldea. Y ya una vez que llega a la capital, comienza a encontrarse con la dureza de la vida, con el trato bajo que se le daba a los niños descarriados en este caso, con la forma tan dura que tenían esos rusos para educar y formar a los hijos, sobre todo a los que no tenían padres. Y lo empiezan a forjar, le empiezan a forjar una personalidad y una resiedumbre importante con la que él tenía que asumir su vida de allí en adelante. Pero está presente esa inocencia tan pura de un chiquillo bueno que cree que esa carta le va a llegar al abuelo y no sospecha que esa carta se va a perder en el camino porque nadie la va a recoger, primero porque no tiene sellos y después porque no tiene un destino claro ni preciso. Pero él se duerme con la tranquilidad y la esperanza de que esa carta le iba a llegar al abuelo. Es una carta muy triste y es un cuento muy nostálgico, pero tan propio de Chekhov, que sabía ponerse en el lugar de toda esta gente. Él era un médico y se dedicó a la literatura. Era un médico que nació en 1860 y murió finalmente con 44 años con una tuberculosis en 1904. Pero era un hombre con una empatía y una sensibilidad muy especial y lograba retratar este tipo de escenas de la vida cotidiana de la gente rural, de la gente del pueblo, de la gente que no tenía tanto. Yo amo a este escritor porque así como tiene estos cuentos tan tristes, en el que siempre le pone una pizca de ironía, bueno, en este caso no, aquí hay una tristeza vital de un niño de 9 años. Y bueno, con esta presentación le pido a Gabriela que comente también desde su punto de vista tan personal, ¿qué opina sobre este cuento? Gracias, Trini. Mira, aquí hay varios elementos y que llaman la atención. Está el tremendo sufrimiento del niño que sufre situaciones
tan duras como bullying, hambre, sus necesidades básicas claramente no están satisfechas. Es un niño que además se aburre, o sea, tiene un presente muy devastador. Y yo pensaba que lo más maravilloso que él tiene en esta situación, y recordaba el momento en que la humanidad está viviendo, cómo van a ser estas navidades, tanta dificultad para poder estar con nuestros seres queridos y todo, haciendo un paralelo muy distante, obviamente, de la condición del niño. Él se aferró a dos cosas que, si uno piensa, llegué a la conclusión que es lo más sólido que tenemos, que son nuestros recuerdos. Y el niño tenía unos recuerdos maravillosos del perro, de esta nuez dorada, de la calidez de la estufa. O sea, él tenía lindos recuerdos que pone en la carta. Y además tenemos la esperanza. Son nuestros recuerdos, nuestra esperanza, con todos los lucidos que pueden ser en realidad algo sólido que yace en nuestro interior y a lo que el niño ha hecho mano. Y me encantó eso. Y también evoca esta figura tan universal del viejo pascuero, o Papá Noel, o Santa Claus, que tiene distintos nombres, porque es la figura, ¿no es cierto?, del abuelo, al cual los niños mandan cartas también llenas de esperanza, y estas cartas obviamente no van a llegar. Entonces, es un cuento navideño hermosísimo. Eso. Cecilia. Antes de que empezara el programa, lo estábamos comentando con el equipo, yo traté de recordar cuando le escribía a mis abuelos. Y cuando viví en Brasil, afuera, sí, le escribí a mis abuelos, pero no me acuerdo qué le escribí. Y este cuento tiene, claro, habla de la admiración que él tenía por su abuelo, se acuerda de un poco del abuelo risueño, un abuelo bebedor, un abuelo, las características de su abuelo. Pero como dice la Gaby, la esperanza, mira, a pesar de que él tenía hambre, frío, le rogaba por favor que lo sacara de ahí, a pesar de todo eso, él tenía la esperanza de que su abuelo primero que leer la carta, una carta que sabíamos que no iba a llegar porque no tenía estampilla, no tenía dirección. Y también me evocan los recuerdos de que mi mamá me contaba cómo fue su infancia. Si ustedes comparan la infancia de ahora, los niños no tienen nada que ver, y nosotros teníamos que haber pensado en esa época o mi papá. Yo no recuerdo que mi papá me contara que tuvo una infancia como la que tienen hoy día los niños, no tiene nada que ver, los niños trabajaban, y sobre todo en la época de nuestros abuelos, eran los niños, si no eran rubiecitos, o si no iban a servir las mujeres, si no eran buenas candidatas para casarse, y si eran morenitas, había que mandarlas a trabajar, a hacer algo. Y yo tengo recuerdos de los hermanos de mis abuelos, que la candidata para casarse era mi abuela, que era rusiecita, de ojos celestes, hermosa, y su hermana, que era morenita, no, a ella como la tenían más relagada. Entonces, dolorosa infancia en esos años, que hoy día los niños, si supieran cómo fue la infancia de antes, estarían felices con la infancia que tienen hoy día y no estarían pidiendo tantas cosas. Y con respecto a las cartas, bueno, yo ya escribí mis primeras cartas a mi querido equipo, a nuestros queridos amigos, a Trini, a Gaby, a Alejandro. Ahora voy a escribir las próximas cartas para tenerlas listas, porque no hice ningún regalo de Navidad. Logré cumplir y logré no llevarme por la masa que está hoy día comprando este loco. Y gracias, Trini, por este cuento, porque uno recuerda a los abuelos con mucho cariño, y los que tienen abuelos o son abuelos, escriban cartas a sus nietos porque las van a guardar, y los nietos que nos están escuchando, escriban cartas a sus abuelos. Qué importante es. ¿Qué piensas tú, Alejandro? Bueno, yo cuando escuchaba a Trini, en verdad que hice el símil de este abuelo con el viejo pascuero, en verdad.
Me llamó mucho la atención como esta cosa, como esta descripción de Banca en el cuento, su sencillez, cómo expresa claramente como su sufrimiento, su soledad, como ese abandono de una persona, de una vida inocente. Y pensé también en muchos momentos en que, en que nosotros escribíamos, yo particularmente escribí cartas al viejo Pascuero, pero también escribía cosas como muy sencillas. Me llamó mucho la atención en la forma como Banca va describiendo los hechos con una situación como a ratos desgarradora. Eh, Me dio también mucha nostalgia en los inviernos de Puerto Montt, cuando yo esperaba la Navidad. Me sentí en un otoño, como en un invierno, como de mucha soledad. En verdad me transportó mucho este escritor en esta historia. Valoro mucho este tema de los niños que escriben desde su ser lo más natural posible, lo más sencillo, y a veces uno se sorprende tanto, y este escritor escribe tal cual, como relatando una historia sin mayores preámbulos, pero que expresa súper bien el sentir de Banca. En verdad yo estoy como un poco sorprendido también por la descripción de la dureza de la vida de aquellos tiempos, cómo educaban tan fuerte, la carencia de cariño también, y como veía a su abuelo como única esperanza de salida. Era como el viejo Pascuero, en verdad, el deseo, el deseo, la fantasía de poder salir, de poder estar con otros. No, muy bonito cuento, en verdad. Muchas gracias también por el cuento, pero fue muy, muy lindo como ha sido toda esta tónica en este último tiempo. Eso. Bueno, yo quiero traer a la mesa otro recuerdo, también ruso, de otro gran autor que es Dostoyevsky. Dostoyevsky estuvo preso y vivió instancias horribles en la cárcel. Imaginémonos junto a delincuentes, a presos comunes, pero donde internamente él convivía con seres humanos que eran catastróficos y donde sufría además el peligro de su misma vida, donde entre ellos mismos se pegaban, estaban todos sumidos en un espacio muy chico, pero donde se vivían las peores atrocidades. Y él en un momento de desesperación recurre, como dice Gabriela, a los recuerdos, porque no podía seguir sosteniendo en esas noches estas situaciones tan inhumanas, tan infrahumanas. Y en un momento entonces se subtrae y comienza a recordar su infancia. Y recuerda dos escenas que lo acompañan y lo dejan además tan adormecido en un sueño que le dan cierta serenidad en ese minuto. Y una era justamente en pleno campo, corriendo él con la libertad de un niño a través de un perro, y de pronto escucha el grito de otro campesino que dice, ¡el lobo, el lobo! Y Dostoyevsky, niñito, se aterra y sale corriendo y se arrima a un campesino que está cerca y se abraza a él y el campesino lo protege con sus brazos y le dije, no temas, estás conmigo. Eso lo recuerda en ese momento de prisión. Y recuerda otra escena maravillosa en que su familia sufre el incendio de la casa y de pronto está la familia viendo la catástrofe al frente y de pronto llega una haya antigua con quienes se habían criado todos. Y llega la haya con todos sus ahorros de vida y se los entrega al padre y le dice, creo que esto puede contribuir a que vayamos reconstruyendo la casa. Y esa escena también se le queda en el recuerdo a Dostoyevsky y le permite salir un poco de esa situación de cárcel, ¿no?
y lo sumerge en otra instancia. Los recuerdos, qué importantes son los recuerdos. A este niño es lo único que le quedaba como para acudir y protegerse en eso. Yo creo que el gran ¿Qué dices Nelson tú, Gabriela? Cecilia. le voy a interrumpir a la Gavita, a raíz de los recuerdos, el gran Nelson Mandela yo creo que recurrió a todas sus herramientas de Claro. recuerdo, de gran maestro que él era y logró estar encarcelado tanto tiempo. ¿Qué nos ibas a comentar tú, Gavita? Mira, yo quería comentar a propósito de algo que tú dijiste, de cómo era la niñez antes, que el niño como un ser inocente, sujeto de protección, como conocemos hoy día la infancia, es una idea tremendamente nueva en la historia. Esa visión no imperaba antes del siglo XVII, alrededor de esa época. Antes los niños eran adultos en miniatura. No había un concepto de niñez como el que tenemos ahora. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en pinturas medievales, en representaciones de la figura infantil, ustedes lo van a ver en poses de adultos totalmente y vestidos como adultos. Incluso los que han estudiado esto dicen que en la época de los reyes Luises de Francia, los niños participaban, igual que los adultos, en los bailes de la corte. Participaban en todas las actividades adultas y lo único que los niños no hacían en esas épocas históricas pretéritas era la guerra y la actividad sexual. Y el resto de la vida era una vida adulta. No eran así considerados como hoy día. Hay un autor del siglo XV más o menos, que es Montaigne, que en algún escrito pone, y los niños murieron como moscas. O sea, algo que repeliría la conciencia actual. Pero lo que pasa también es que la vida era más simple, entonces no se requería tanta preparación como ahora para asumir roles más adultos. No estaban todavía conceptos de humanidad, de derechos humanos, de habeas corpus, de tanta cosa que va otorgando una mirada distinta hacia el ser humano. Y además había una mortalidad infantil tremenda. Por lo cual el nexo madre-hijo no era funcional. O sea, imagínate si tú tenías un hijo y se iba a morir, ¿qué sacabas con apegarte a ese hijo tan tempranamente? Por lo tanto, son muchos hechos que llevan a que la concepción que hoy día tenemos de la infancia y además otras edades de la vida, la adolescencia, la adultez como la tenemos ahora, esta prolongación de la vida por tantos años, también supone la llegada de otra etapa de vida. No es como lo vemos hoy día, ha tenido todo un desarrollo histórico. Y en este contexto podemos también entender este cuento de los niños sometidos a estas condiciones tan duras. Eso. Alejandro. Bueno, sí, en verdad que tiene mucha razón Gabriela. En verdad pensar en una sociedad de aquellos años versus la nuestra, donde la vida se prolonga y la niñez se transforma ya en periodos largos, donde nuestra sociedad ha implementado tantas cosas de protección, donde antiguamente no era tan así. Es como curioso traerlo a la mesa por un cuento de un escritor tan anterior, en verdad. Pero bueno, animo a que estos tiempos igual conduzcan a una mejor formación, a una mejor conciencia y a mantener la inocencia de los niños, pues la inocencia de los niños como agua fresca. En Navidad es como agua fresca en tantos momentos. A veces uno como papá triste y todo, la inocencia de los niños a uno le hace hacer sacar una sonrisa en cualquier instante o ver cómo juegan sin preguntarse absolutamente nada, sin juicio, sin nada, sino que esa cosa es como lindo, es como digo yo, agua fresca en momentos a veces un poquito complejos. Así que no, yo en verdad sin mayor que decir, porque Gabriela en verdad hizo un análisis bastante interesante en verdad. Y solamente invitarlos también ahora a todos los que nos escuchan a que escuchen este cuento, que nos hagan comentarios, que nos hagan like. Y agradecer también a ustedes, a Trini, a Gabriela,
a Ceci también, por el gran espacio que tuvimos este año, aprovechando la instancia, y también yo desearles una muy linda Navidad a ustedes y a todos los que nos escuchan. Así que eso, un abrazo fuerte. Bueno, Y adoptar un abuelo, hay fundaciones que uno lo puede mismo adoptar. yo. Me despido y me encantaría dedicarle este cuento también a los niños. Sí, No, quería dale, dale. dedicarle este cuento a los niños del Sename, ¿no? Que ellos tienen ese momento vital en que pueden decidir posiblemente, quizás no, qué destino van a optar, ¿no? Sí, evidentemente han tenido una infancia muy triste, muy trágica. Bueno, pero este mismo Banca, que también la tuvo, es posible que haya decidido ser un buen hombre, ser un hombre que contribuye, o quizás se haya caído en las garras del alcohol, de la droga. Pero ahí está justamente el libre albedrío, ¿no? De teniendo presente el pasado, bueno, pensar en la psicología positiva y mirar la posibilidad, sobre todo tentarse en la posibilidad de ser buenas personas y optar por el camino difícil, pero que a la larga le va a traer mucho más contribuciones, retribuciones. Ya, chiquillos, yo me despido y les deseo una Navidad muy linda a toda la gente de nuestro panel y sobre todo a los adultos mayores, a quienes nos dedicamos en vida y corazón. Gracias, chiquillos. Gaby, Feliz Navidad también y que revivamos la esperanza y los recuerdos y todo lo lindo que llevamos adentro con una celebración sobria y cariñosa entre todos, lo que se pueda. Un yo les abrazo. y también les quiero agradecer a la familia Latrini que nos dio la posibilidad de robarle este tiempo los días martes o los días que podíamos grabar, a la familia también de Feliz. Gaby que nos dio la posibilidad de tenerla aquí, a la mamá y a la hija de Alejandro que también le robamos su tiempo, pero a la vez de robarle el tiempo a cada familia, a mi familia, a mi marido que también me dio la posibilidad de estar aquí, pero con todo el amor y todo el cariño de entregarles este espacio literario que nos llevó a navegar en montones de partes, países, fechas maravillosas, escritores increíbles. Y gracias a la Trini y por traernos esta feliz Navidad con estos cuentos de todo este mes que hemos estado celebrando. Una feliz Navidad a todos nuestros auditores. Gracias por todos los saludos cariñosos, se los mandé a Trini, ahora se los voy a mandar a Alejandro y a la Gaby, que realmente las palabras de cada uno son nuestro aliento para estar mandando estos mensajes cariñosos. Muchas gracias y muy feliz Navidad para todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao, chao.